Pablo Mella, sacerdote jesuita. Pablo Mella, Santo Domingo, República Dominicana, es sacerdote jesuita, doctor en filosofía por la Universidad Católica de Lovaina. Forma parte del equipo jesuita latinoamericano de reflexión filosófica del grupo de trabajo Claxo, Religión y Sociedad, y del espacio Caribe 21, equipo Bonó de Historiosofía Caribeña. Es profesor regular del Instituto Superior de Humanidades, Ciencias Sociales y Filosofía Pedro Francisco Bonó y profesor invitado de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, director de la revista Estudios Sociales y de la Biblioteca Pedro Francisco Bonó. Es miembro del Consejo Ejecutivo del Centro Bonó y del equipo de asesores de la Articulación Continental de las Comunidades Eclesiales de Base. Colabora pastoralmente en las parroquias de Guachupita, La Ciénaga, Los Guandules. Fue galardonado con el Premio Nacional de Ensayo Sociopolítico 2013 por el Ministerio de Cultura de la República Dominicana por su obra Los Espejos de Duarte, publicado en esta misma colección. Ética del postdesarrollo. Pablo Mella, sacerdote jesuita. Dedicatoria a Vicente Santuc, sacerdote jesuita in memoriam. A manera de prólogo, desde el mito del desarrollo y su ética, algunas preguntas para una discusión transformadora. Las tribulaciones del desarrollo. El desarrollo, luego de un nacimiento fulgurante, ha tenido y tiene todavía una vida atribulada. A lo largo de su historia, que suma unas cuantas décadas apenas, se han sucedido diversas teorías. Su nacimiento, para nada absoluto ni continuo, las marchas y contramarchas han caracterizado este devenir, que ha resultado estéril e inclusive en varios aspectos contraproducente para el logro de los objetivos planteados. En este empeño sin posibilidad de avances mecanicistas o de espacios para un predominio monopólico por parte de alguna de dichas teorías, se fueron imponiendo diversos enfoques para tratar de explicar las sucesivas limitaciones que iban apareciendo. Así, en el camino, cuando los problemas comenzaron a minar nuestra fe en el desarrollo y cuando la anhelada gran teoría del desarrollo hizo agua por los cuatro costados, buscamos alternativas de desarrollo. El desarrollo, como toda creencia que de eso se trata, en definitiva, el desarrollo nunca fue cuestionado, simplemente se redefinió por sus características más destacadas, como concluye el gran pensador peruano Aníbal Quijano. En este desesperado empeño por desarrollarnos, le pusimos apellido al desarrollo. Así lo diferenciamos de lo que nos incomodaba o que creíamos
era lo más vital. Pero seguimos en la senda del desarrollo, desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo local, desarrollo global, desarrollo rural, desarrollo sostenible o sustentable, ecodesarrollo, etnodesarrollo, desarrollo a escala humana, desarrollo endógeno, desarrollo con equidad de género, desarrollo transformador. Incluso nos recuerda Pablo Mella, jesuita, autor de este potente libro. Se quiere diferenciar el desarrollo auténtico del desarrollo inauténtico, pero desarrollo al fin y al cabo. Estas diversas teorías a primera vista podrían ser entendidas como diferentes opciones de desarrollo o incluso como diferentes desarrollos. Esta aproximación, sin embargo, no es sostenible cuando se identifica un núcleo básico de ideas y sensibilidades sobre cómo entienden el progreso, la apropiación de la naturaleza, la calidad de vida y el devenir de la historia como una linealidad. Esas concepciones básicas están muy arraigadas ya en el pasado y resurgieron a pesar de agudas críticas en la actualidad. Se expresan en las coincidencias, en los estilos extractivistas bajo gobiernos conservadores como progresistas. Para ponerlo en palabras de Eduardo Gudinás, notable estudioso de la materia, lo que cuenta es identificar esos elementos que conforman el núcleo, una propuesta de alcance global, con alcances imperiales. El desarrollo, en tanto, hijo o mejor aún, reencarnación moderna del progreso, representó con sus diversos matices y entradas de una u otra manera un proyecto político totalitario de raigambre colonial. Desde las derechas y desde las izquierdas se persiguió el desarrollo, teniendo como referente modelos concretos, Estados Unidos o Europa, los unos URSS o la República Popular China, los otros, para recordar los centros modélicos más destacados. En esta búsqueda del desarrollo dio motivo a muchas acciones y proyectos, abrió la puerta a innumerables discusiones y, por cierto, a frustraciones recurrentes. Y desde este empeño orientado a conseguir el desarrollo, se construyó una ética del desarrollo. Este devenir fue configurando una ética cada vez más tecnocrática que a duras penas pone en la balanza los costos y los beneficios crematísticos que se van acumulando en el camino del desarrollo, pero que a la postre termina por justificar los sacrificios que sean necesarios en aras de un objetivo aparentemente noble, como lo es el desarrollo, en definitiva, el progreso. El desarrollo, de conformidad con el discurso dominante, se lograría teniendo como el norte de la brújula a los países considerados como desarrollados, y se lograría con el concurso de sus gobiernos
sus empresas, sus organizaciones no gubernamentales. De allí surge, por ejemplo, la tan cacareada ayuda al desarrollo, que en esencia es la continuidad de la política de colonias con otros medios. Para lograr ese ansiado desarrollo, eso sí, los países subdesarrollados deben asumir la responsabilidad de sus decisiones y sus actos en el camino de su autodesarrollo, como en forma brillante describe trajinar el autor de estas páginas cuando nos abre la puerta al mundo de la ética. Y eso, a su vez, en el colmo de la perversidad, conduce a que el sujeto colonizado por el desarrollo acepte ser vigilado y evaluado por sus colonizadores. Asumamos, para poder sintonizarnos con el eje conceptual del debate propuesto, la definición de ética del autor, un jesuita que sigue en la tradición de su orden religiosa de debatir estos temas. Entonces, leyendo a Mella. Por ética se entenderá la reflexión filosófica sobre la moral o lo moral con interés normativo. La ética invita a pensar sistemáticamente sobre la moral para introducir en esta un elemento razonable y novedoso que libere o planifique la acción de las personas. Recogiendo textualmente algunos elementos conclusivos de este enorme aporte que tiene como mérito mayor abrir la puerta a nuevas reflexiones, ya en el plano de discutir el desarrollo, es necesario aceptar que realmente todo da a entender que el desarrollo no es ni será un saber popular, sino un saber especializado de la modernidad que se organiza como un dispositivo. Es algo que los trabajos etnográficos del desarrollo muestran claramente. Estos trabajos nos enseñan que el desarrollo debe ser visto, por así decirlo, desde fuera, tanto por especialistas como por no especialistas, para resistir a sus efectos hegemónicos y estandarizadores. Sucede que mientras los antropólogos están entrenados para ser relativistas culturales, las grandes agencias de desarrollo y sus partenarios locales están embebidos de discursos universales unidos en el fondo a la noción moderna de progreso. El desarrollo sigue siendo fundamentalmente asociado a un discurso para organizar la vida social en Asia, África y América Latina, los continentes subdesarrollados, teniendo como parámetro una narrativa determinada de la modernidad europea, entre cuyos atributos se destacan el ideal de la autonomía individual, la superioridad del saber tecnocientífico, la idoneidad de la democracia liberal representativa y la soberanía nacional westfaliana como principio fundamental. Todo esto expresa la compleja búsqueda de legitimidad de una propuesta global que cobró inusitada fuerza desde fines de los años 40, cuando concluyó la Segunda Guerra Mundial y los Estados Unidos invitaron al mundo a superar el subdesarrollo
como lo planteó el presidente Harry S. Truman en enero de 1949. Con detenimiento analiza este momento Pablo Mella, punto del que derivan muchas de sus sugerentes explicaciones y conclusiones. El saldo de tanto esfuerzo es categórico. El desarrollo, en tanto propuesta global y unificadora, en tanto propuesta impuesta desde afuera, que sintetiza las ansias del progreso, terminó por desconocer de manera violenta los sueños y las luchas de los pueblos empobrecidos por la colonización o, como sucedería desde entonces, también por la misma búsqueda del desarrollo. Esa negación violenta de lo propio fue muchas veces producto de la acción directa o indirecta de las naciones consideradas como desarrolladas y sus diversas agencias de poder imperial, como son las mismas Naciones Unidas o los organismos multilaterales de crédito, siempre en contubernio con las élites dominantes en los países subdesarrollados. Recordemos a modo de ejemplo la acción desestabilizadora y hasta destructora de las políticas fondomonetaristas, así el progreso, para recordar a Walter Benjamin, es la catástrofe y la catástrofe es el progreso. A estas alturas de la historia se acepta cada vez más en el mundo que el desarrollo resultó una suerte de fantasma, por lo tanto inalcanzable, y la ética resultó entonces fantasmagórica. Se convirtió en una ética acomodaticia al discurso dominante, una ética instrumental que terminó por enraizar y hasta normalizar con el paso del tiempo los mandatos globales del desarrollo que en última instancia provienen de las demandas del capital y que, como era de esperar en tanto propuesta salvadora, ha fracasado. Pongámoslo en palabras de Wolfgang Sachs, uno de los mayores críticos del desarrollo. Como un majestuoso faro que guía a los marineros hacia la costa, el desarrollo, entre comillas, fue la idea que orientó a las naciones emergentes en su jornada a lo largo de la historia de la posguerra, independientemente de que fueran democracias o dictaduras. Los países del sur proclamaron el desarrollo como su aspiración primaria, después de haber sido liberados de su subordinación colonial. 4 décadas más tarde, gobiernos y ciudadanos tienen aún fijos sus ojos en esta luz centelleando, y ahora tan lejos como siempre, todo esfuerzo y todo sacrificio se justifica para alcanzar la meta, pero la luz continúa alejándose en la oscuridad. Y la idea de desarrollo se levanta como una ruina en el paisaje intelectual. El engaño y la desilusión, los fracasos y los crímenes han sido compañeros permanentes del desarrollo y cuentan una misma historia. No funcionó. Además, las condiciones históricas que catapultaron la idea hacia la prominencia
han desaparecido. El desarrollo ha devenido articulado, pero sobre todo las esperanzas y los deseos que dieron alas a la idea están ahora agotados. El desarrollo ha devenido obsoleto. El tema es aún complejo cuando se trata de una ética instrumental que asume la existencia de una serie de principios indiscutibles de validez universal. Una ética que sostiene un sistema social ya dado como si perteneciera al orden natural de las cosas, a pesar de que este sistema es cada vez más injusto y violento. Una situación aplicable, sobre todo si el desarrollo se subordina a un mandato eminentemente economicista. Por eso mismo, si se pone en entredicho este mandato global, o es decir, esa visión uniformadora del mundo y toda forma de esencialismo social, hay que aceptar que no existen las condiciones para formular en estos momentos una ética monolítica universal capaz de ofrecer pautas de conducta válida para todos los tiempos, personas, lugares y circunstancias, como acertadamente afirma el autor. Sin embargo, como veremos más adelante, cuando abordemos el buen vivir y caminemos por el sendero de la acción creativa que nos pone mella, habrá que plantearse ciertos elementos mínimos que deberían ser la base para la vida digna de todos los seres vivos en el planeta, incluyendo a los seres humanos. De lo que se trata, viéndolo desde una ética comprometida con la vida, es de desacomodar las cosas, es decir, desarmar la civilización imperante, la civilización capitalista, la civilización de la desigualdad. Pero antes, en la medida que nos propusimos hacer preguntas, cabría averiguar cómo se explica que el desarrollo se haya transformado en una suerte de cruzada nunca antes experimentada en la historia de la humanidad, la confusa ética instrumental del desarrollo. En el mundo del desarrollo, en conclusión, la ética se volvió instrumental. Había que desarrollarse o había que permitir que nos desarrollen. Entendido este esfuerzo como el camino a seguir para alcanzar el nivel de desarrollo de nuestros referentes, es decir, de los países desarrollados, esto es importante. Sin embargo, los propios países considerados como desarrolladores, los que dicen tener nuestro desarrollo, parecen no permitir que nos desarrollemos. Esto implica la perversidad de la propia ética del desarrollo, pues si bien pueden ser múltiples las definiciones de desarrollo, todo a la postre desemboca en visiones preestablecidas de lo que sería la modernización capitalista, el progreso propio de una civilización que impide la igualdad. Friedrich List, en la primera mitad del siglo XIX, identificó esta perversidad.
Cualquier nación que por medio de aranceles y restricciones sobre la navegación ha elevado su poder industrial y de navegación a tal nivel de desarrollo que no otra nación puede competir con ella, no puede hacer nada más sabio que retirar la escalera de su grandeza, predicar a las otras naciones los beneficios del libre comercio, declarar en tono arrepentido que hasta ese momento ha vagado en los senderos del error y decir que ahora por primera vez ha logrado descubrir la verdad. Y eso efectivamente es lo que sucede. Los países desarrollados impiden que los países subdesarrollados sigan la senda de que ellos mismos siguieron. Por ejemplo, utilizando el proteccionismo de ellos, emplearon para alentar su industrialización. Si por un lado tratamos de emular a países que nos niegan el desarrollo, más grave aún es haber negado nuestras raíces históricas y culturales. De esta manera negamos las posibilidades de una modernización propia. Además, como para complicar la situación, lo económico visto desde la lógica de la acumulación del capital domina el escenario. La ciencia y la tecnología importadas norman la organización de las sociedades. En este camino, la mercantilización a ultranza, incluso aceptamos que todo se compra, todo se vende, así para que el pobre salga de su pobreza. El rico ha establecido que para ser como ellos, el pobre debe ahora pagar para imitarlos, comprar hasta su conocimiento, marginando o inclusive negando sus propios conocimientos o prácticas ancestrales. Al ver cómo han interiorizado los principios de la ética instrumental del desarrollo, no debería sorprendernos el quemeimportismo reinante en amplias capas de nuestras sociedades, concretamente a nivel de las élites dominantes, frente a las condiciones de creciente pobreza y depredación ambiental existentes en el mundo. Ellas parecen no percatarse de la situación cada vez más crítica que atraviesa la mayoría de la población, que incluye lo que podría poner en riesgo su propia seguridad y bienestar. Las élites asumen como que no hay otra forma que se deriva del capitalismo en tanto civilización dominante. Su fe en la ciencia y en la técnica, el canto de sirenas de la modernización, es por lo demás inquebrantable. De ahí se deriva un paradigma tecnocrático que no cuestiona las múltiples y crecientes inequidades y que cree poder dar respuesta a los desequilibrios ambientales que provoca el propio sistema capitalista. Este paradigma de vida proyectado universalmente se sustenta en la acumulación sin límites exacerbado por valores desbocados de consumismo e individualismo tan propios de la idea del progreso capitalista. Se asume la existencia de un ser humano unidimensional
superrealista, muy bien informado. Todo eso se complicó mucho más en los años neoliberales, cuando se consolidó el mensaje neoclásico de que el individuo en libertad, valor fundamental, en un proceso de autoformación de soberanías privadas autosuficientes, perspectiva egoísta, lograría el mejor estado social posible en un ambiente de competencia garantizada a través de una decidida acción estatal por el funcionamiento óptimo del mercado y la vigencia de la propiedad privada. Así las cosas, la economía del desarrollo sustentada en ese orden espontáneo y asumida casi como una técnica dominada por las matemáticas y por su lenguaje, terminó por reducir el espacio para lo político, lo social, lo cultural. Fue, a no dudarlo, una de las acciones políticas más eficientes y perversas, hacer política negando lo que se haga. El desarrollo, entonces, lidia con la cuestión ética desde sus orígenes. Por lo tanto, nos preguntamos cuál puede ser la relación entre el enfoque del desarrollo, que tiene sus propios caminos y de algunas maneras su ética instrumental casi siempre, y las exigencias de una ética más amplia que plantea hoy en día el problema de la existencia de la especie humana en el planeta. Este es un asunto que al parecer se perdió mientras se buscaba a cualquier precio el desarrollo. Esto de alguna manera hizo desaparecer la misma ética, en tanto reflexión filosófica con interés normativo de los debates y de las acciones que en nombre del desarrollo se impulsaron e impulsan. Este asunto cobra renovada fuerza en la actualidad. La sociedad mundial está asignada por sus enormes logros materiales y tecnológicos, y que contrastan con sus crecientes desequilibrios en términos de ingresos y riqueza, oportunidades y libertades, a la par que con una creciente destrucción ambiental. El mundo parece dominado por profundos y contradictorios fenómenos de globalización comercial, financiera y tecnológica, caracterizados además por una mundialización de las culturas y por una crisis de la institucionalidad de los estados-nación surgidos en la modernidad. Preguntémonos entonces, ¿cuáles son las principales explicaciones para entender por qué no engarza el sueño del desarrollo con la ética de la vida? ¿Hay espacio todavía para una ética de validez universal que supone el desarrollo, o es hora de enterrar el desarrollo en tanto propuesta de vida uniformizadora y de validez global? El postdesarrollo en tanto crítica al desarrollo. No hay duda que urge una nueva manera de hacer filosofía de la historia social y cultural, que dé cuenta de las diversas demandas de la humanidad y de la naturaleza. Es decir,
que acoja los gritos de los pobres y de la madre tierra, para ponerlo en términos de la encíclica Laudato Si. En estas épocas, estas pocas páginas, más que discutir todo el contenido mismo del libro de Pablo Mella e intentar inútilmente resumirlo, lo que se pretende es proponer algunas preguntas para el debate. Los valiosos aportes de Mella nos dan incluso nuevos elementos para reflexionar sobre lo que sería la ética del postdesarrollo, interpelándolo inclusive desde el desarrollo. Pero antes conviene conocer qué entiende el autor por postdesarrollo y cuáles serían sus alcances. Un proceso en continua construcción que se cristaliza especialmente acompañando los actos de resistencia cultural que enfrentan los modos discursivos y las prácticas dictadas por los promotores históricos del desarrollo, los estados-nación y las grandes agencias de cooperación internacional. El postdesarrollo no constituye, por tanto, un campo de saber claro y distinto. En buena medida, consiste en la revisión constante de malas representaciones sociopolíticas. Metodológicamente, el postdesarrollo se despliega como una práctica de desfamiliarización con las narrativas oficiales del desarrollo y como afirmación de modos de ser y hacer distintos a los registrados por esos discursos oficiales. Se preocupa por afirmar las experiencias marginales y alternativas, al tiempo que procura develar los lugares comunes que se han normalizado en la opinión pública con fines de control político o económico. Por tanto, en la línea de la ética del encuentro intelectual, se ocupa de la fragilidad de los asuntos humanos. Como corolario, el postdesarrollo cuestiona la tesis según la cual las llamadas ciencias del desarrollo pueden ejercitarse fuera de los conflictos sociales y de la búsqueda del poder cultural, político y económico. Esta es una tarea compleja, como lo demuestra la propia riqueza analítica y propositiva del libro, como por la cantidad de temas que se abordan, como son la lucha contra la pobreza en tanto dispositivo de poder o aquellos de la gobernanza, de la gobernabilidad. La misma diversidad y complejidad de las aproximaciones presentadas en este texto, que plantea en suma una cuestión mayor, la relación entre ética y dignidad humana, que se sintetiza en un debate muy antiguo, planteado mucho antes del surgimiento de las teorías del desarrollo. En este ámbito incursiona con mucha fuerza este libro de Mella, quien, mirando lo recorrido, nos ofrece novedosas aproximaciones. Las preocupaciones por la pobreza y las inequidades, así como por los destrozos ambientales, crecen en la actualidad. Parece que
estamos ante situaciones de crisis permanente que ya no podrían ser consideradas como crisis en términos convencionales. Los problemas estructurales en esencia son los mismos. Sus consecuencias se proyectan globalmente de manera acelerada, intensa y masiva. Estamos en un momento de la historia de la humanidad en el que la violencia estructural se manifiesta. Esto es quizás lo más destacado. A nivel internacional, como lo he dejado sentado, cada vez más científicos sociales entienden que la búsqueda del desarrollo en tanto propuesta global fue inútil. Esta contrastación podría encontrar su explicación en la aceptación de un camino único a ser conseguido con recetas de aplicación universal que a su vez niegan la existencia de otros valores culturales. También por eso resultó siempre complejo conciliar la ética del desarrollo con la ética de la vida. Cada vez más difícil, sino imposible, explicar desde esa ética instrumental las propias hipótesis y los supuestos del desarrollo. Por eso, no es raro que poco a poco, pero cada vez con más fuerza, emerjan propuestas que replanteen la propia cuestión del desarrollo y del subdesarrollo, sin retroceder hasta las reflexiones de Aristóteles, que son motivo de análisis por parte de Pablo Mella. Cabe reconocer que Adam Smith, considerado el padre de la economía, el gran profeta del liberalismo económico, planteó profundos problemas éticos en sus textos. Él, en tanto profesor de filosofía moral, colocó en el tapete de la discusión la relación entre los individuos y la sociedad, entre el egoísmo y el altruismo, entre el conflicto y la cooperación social. Los clásicos, a diferencia de lo que intentarían posteriormente los neoclásicos, no separaban para nada economía de sociedad. Es más, entre las dos veían una relación dinámica y conflictiva. Así, en su libro Teoría de los Sentimientos Morales, anterior a su obra clásica sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, Smith sostenía que para que la gente pueda vivir en sociedad en calidad de individuos libres, debía existir un elemento perceptible de interés común, con el fin de hacer tolerable y posible la vida social. En otras palabras, era necesaria una ética del bien común. Interesante es recordar que Smith, coincidiendo con algunas coincidiendo con algunos fisiócratas de su época, creía en un sistema de leyes naturales a través de las cuales el individuo se reconciliaba con la naturaleza. La mano invisible fue para Smith, hombre de la Ilustración, una metáfora, la metáfora más importante de la historia económica, según el economista John Kenneth Galbraith, no un dogma.
El mercado fue un medio, no un fin teológico como lo entienden los neoliberales. A Smith le interesaba la libertad de los individuos, no de las empresas, libertad enmarcada en relaciones sociales, no en un mercado caracterizado por relaciones abstractas. La relación mercantil es solo ficticiamente abstracta. En realidad es siempre una relación concreta entre personas y grupos concretos. Sintetizaba hace algunos años el jesuita Raúl González Fabra. Vistas así las cosas, Adam Smith, si atendemos los mensajes del neoliberalismo, ha sido falsificado por muchos de sus seguidores, quienes le citan y recitan, aunque a ratos parece que no lo han leído o no lo han entendido, tal como sucede casi siempre con aquellos grandes pensadores sobre cuyos hombros se han desarrollado los más diversos fundamentalismos, como sucede con Karl Marx, para mencionar otro ejemplo. Además, mantener en la actualidad en forma dogmática los postulados de Smith, según los cuales los individuos serían entes autónomos y maximizadores que se relacionan entre sí en un mercado libre, es una manifestación de una notable falta de contacto con la realidad. Esta discusión sobre la ética en la economía podemos extrapolarla al desarrollo. No podemos, para empezar, dar paso a la supresión de toda obligación social o moral en la economía, así como tampoco a la aceptación de una idea del desarrollo en tanto propuesta global, y menos aún a la reedición de caminos de desarrollo que supuestamente han sido exitosos. Mucho menos si sabemos que esos caminos de desarrollo exitoso para unos implicaron el subdesarrollo de otros. En la práctica, el desarrollo constituye una imposición que significa una especie de cárcel ideológica para los países subdesarrollados o empobrecidos, para ser más precisos. El desarrollo es la medida que es asumido como un mandato global. Ya no tendrá nada que ver con cuestiones prácticas ni morales. En la práctica, el desarrollo constituye una imposición que significa una especie de cárcel ideológica para los países subdesarrollados o empobrecidos, para ser más precisos. El desarrollo, en la medida que es asumido como un mandato global, ya no tendría nada que ver con cuestiones prácticas ni morales. Con el intento por sustituir las relaciones sociales de producción por simples relaciones técnicas, sobre todo expresadas matemáticamente, el discurso único, el neoliberal asumió una ética instrumental atada a la racionalidad del mercado, llevado casi a la categoría mítica del fin último. Esta fe en el mercado dio lugar
como contrastó Karl Polanyi a mediados del siglo XX, a la más violenta y extendida de las explosiones de fervor religioso que ha conocido la humanidad. Fervor que intenta hacer del desarrollo el destino manifiesto del capitalismo. Por eso, esa conceptualización tecnocrática del desarrollo y su ética instrumental, transformadas en axiomas supuestamente indiscutibles, deben ser superadas. Si queremos hablar de desarrollo, tenemos que discutir sobre la justicia y la injusticia, el dolor y los costos sociales que provoca el propio proceso de desarrollo. Más aún, tenemos que plantearnos inclusive superar el concepto del desarrollo. De eso se trata el postdesarrollo. En consecuencia, es indispensable introducir valoraciones éticas, es decir, políticas. No podemos asumir que la búsqueda del desarrollo debe ser independiente de cualquier juicio normativo y en particular de cualquier postura ética. No hay políticas de desarrollo éticamente neutrales y por lo tanto políticamente neutrales. El concepto de desarrollo perseguido desde las derechas y desde las izquierdas en todas las latitudes del planeta, por más que los caminos para conseguirlo fueran diferentes, no es un concepto neutro. Su núcleo básico es el mismo, la búsqueda del progreso y lo que ello implica. Esta pretensión de neutralidad constituye, aun cuando pueda parecer paradójico, la fuerza moral que respalda a todas las organizaciones e instituciones que pululan por el mundo del desarrollo, empezando por las Naciones Unidas. Estas rupturas de las visiones dominantes conducen a no ver el desarrollo como un asunto aislado a lo político, a no asumir lo social simplemente como resultado de un manejo económico sano y coherente, a no entender la paz social como necesaria para asegurar la gobernanza política con el fin de lograr el desarrollo. La tarea, en consecuencia, sería comprometerse con la solución de los problemas sociales y políticos. En suma, entrar con pie firme en el debate del concepto mismo del desarrollo para superarlo con contenidos prácticos, para evitar el vacío de los sea postdesarrollo o postcrecimiento o postcapitalismo. Siendo la construcción del postdesarrollo un ejercicio político, no puede ser nuevamente una suerte de campo propicio para el moralismo tecnocrático. Siendo la construcción del postdesarrollo un ejercicio político, no puede ser nuevamente una suerte de campo propicio para el moralismo tecnocrático, una suerte de renovada ética expresada en la neutralidad científica, que termina por justificar los medios, acepta y da racionalidad a los sacrificios sociales y ambientales, asegura una racionalidad instrumental expresada en la moral de los resultados.
El desarrollo se convirtió en una suerte de mito cuyo mundo permitió transformarlo en un dispositivo de poder. Siendo complejo el terreno para el debate y para la construcción de alternativas al desarrollo, ya se avisoran cambios. Hay avances en el sur global cuando se habla de postdesarrollo e inclusive en el norte global cuando se discute sobre el postcrecimiento. Pero todavía el escenario es adverso para cristalizar estas reflexiones en la práctica, es decir, para desarrollar políticas públicas concretas e incluso acciones desde las propias comunidades en donde los avances son indiscutibles. La oposición del poder a esos cambios es implacable. Bien sabemos que quienes proponen transformaciones de esta índole se les tilda de locos, de retrógrados, de infantiles, se les margina e incluso persigue. Para ponerlo en palabras del Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, cuando se plantean estas cuestiones, algunos reaccionan y el desarrollo, para ponerlo en palabras del Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, comillas, cuando se plantean estas cuestiones, algunos reaccionan acusando a los demás de pretender detener irracionalmente el progreso y el desarrollo humano. Así, el permanente chantaje del retraso cobra fuerza una y otra vez como forma invertida de la ideología del progreso. El camino para el desarrollo entonces asoma como única es la meta a alcanzar, cuando en realidad es un verdadero oxímoron. A pesar de todas las críticas al desarrollo, su vigor sigue siendo determinante en el mundo contemporáneo, en especial en los países subdesarrollados. Este pensamiento dominante, especialmente el pensamiento de quienes toman las decisiones, está influenciado permanentemente por los conceptos conservadores del desarrollo. La formulación misma de los problemas está condicionada por dichas visiones. ¿Por qué asumió el desarrollo la fuerza que antaño tuviera la verdad revelada? Esta pregunta no es trivial. El desarrollo ha sido la cruzada de mayor magnitud e intensidad resignada en la historia de la humanidad. Frente a estas pretensiones totalitarias surge la fuerza de la realidad que nos mueve a desarreglar el orden dominante. Pablo Mella provoca con su análisis una nueva avalancha de preguntas. ¿Hasta cuándo vamos a seguir construyendo pirámides de sacrificio? Pablo Mella provoca con sus análisis una nueva avalancha de preguntas. ¿Hasta cuándo vamos a seguir construyendo pirámides de sacrificio para que nuestros pueblos gocen en el futuro de los beneficios del progreso? Catástrofe que es una esencia
el sustrato ideológico del desarrollo, ¿habrá acaso espacio para repensar el desarrollo desde una nueva visión del mundo, como sostiene Gilbert Rist? Llegó la hora de difundir el obituario para enterrar el desarrollo, provocando un epistemicidio en los términos que propone Buenaventura de Sousa Santos o el mismo Wolfgang Sachs. Inclusive cabe averiguar si existirá un postdesarrollo modernizador e inclusive extractivista, es decir, capitalista. Estamos ya caminando en la era del postdesarrollo, como avisora Arturo Escobar, y si eso es así, como todo parece indicarlo, ¿cuáles serán aquellos elementos tácticos y sobre todo estratégicos para una acción creativa, transformadora, inspirada en transiciones construidas colectivamente? De la crisis del desarrollo al buen vivir. Aunque no son recientes las dudas sobre el concepto mismo del desarrollo, recién en los últimos años se da paso a una suerte de emancipación de esta propuesta que inundó el mundo en tanto religión civil, transformada en un verdadero dispositivo de poder. Así, desde diversas latitudes se promueve la superación de dicho concepto, o al menos se empieza a cuestionarlo en su esencia. Y eso implica, como lo plantea Mella, que a la ética del desarrollo debe oponerse la ética del postdesarrollo, la que, como veremos más adelante, debería abrir paso a la ética de los buenos convivires. En los últimos años en América Latina, a partir de una renovada crítica al desarrollo y en pleno enfrentamiento con el neoliberalismo, se desató un proceso de reencuentro con sus orígenes culturales e incluso civilizatorios ancestrales. Por un lado, se mantiene y recupera una tradición histórica de críticas y cuestionamientos que fueron elaborados y presentados desde esta región hace mucho tiempo atrás, pero que quedaron rezagados y amenazados de olvido, pero que mantienen vigentes muchos de sus elementos y cuestionamientos, como sucede, por ejemplo, con las teorías de la dependencia. Por otro lado, afloran otras concepciones, saberes y sensibilidades, sobre todo propias de los pueblos y nacionalidades indígenas del Abya Yala, término cuna que ha sido adoptado por el movimiento indígena para desconstruir el término América Latina, así como también provenientes de otras regiones de la tierra. En este punto
reconozcamos que mientras buena parte de las posturas sobre el desarrollo e incluso muchas de las corrientes críticas se desenvuelven dentro de los conocimientos occidentales propios de la modernidad, las propuestas latinoamericanas más recientes escapan a esos límites. Existen valores, sensibilidades, experiencias prácticas y vivencias que dan cuenta de ello en muchas comunidades indígenas. Sus expresiones más conocidas, recogidas y analizadas por Mella, nos remiten a las constituciones de Ecuador y Bolivia. En el primer caso es el buen vivir o Sumac Causey en quechua, y en el segundo en particular el vivir bien o Suma Camaña en Aymara, y también Suma Causay en quechua o Ñande Reco en guaraní. Esta constatación no implica para nada que en esos países ya se esté construyendo el buen vivir, a pesar de que fue incluso incorporado como mandato de sus constituciones. En realidad, estas disposiciones constitucionales han quedado relegadas al discurso político del momento, y así al buen vivir inclusive se lo ha transformado en otro dispositivo de poder. Conviene tener presente que a más de estas visiones del Abya Yala, hay otras muchas aproximaciones a pensamientos filosóficos de alguna manera emparentados con la búsqueda del buen vivir. Desde visiones filosóficas que viven de la inclusión de muchas comunidades humanas con la naturaleza en diversas partes del planeta. El Sumac Causay o buen vivir, en tanto cultura de la vida o vida en plenitud, con diversos nombres y variedades, ha sido conocido y practicado en diferentes periodos en las diferentes regiones de la madre tierra. Ubuntu en África, Swadeshi, Sawaraj y Apargrana en la India. Más allá de las críticas que se pueden hacer a los orígenes de la filosofía occidental, se podrían incluso rescatar elementos de la vida buena, eudaimonía de Aristóteles. El buen vivir, entonces, no es una originalidad ni una novelería de los procesos políticos de inicios del siglo XXI en los países andinos, de vida fraguada en el calor de las luchas de la humanidad por la emancipación y la vida. Lo que cuenta es recuperarlas, asumiéndolas como son, sin llegar a idealizarlas. Lo destacable y profundo de estas propuestas alternativas, de todas formas, es que surgen desde grupos
tradicionalmente marginados. El buen vivir plantea una cosmovisión diferente a la occidental al surgir de raíces comunitarias no capitalistas. Rompe por igual con las lógicas antropológicas del capitalismo, en tanto civilización imperante, y también de los diversos socialismos realmente existentes hasta ahora. El buen vivir es algo diferente al desarrollo. No se trata de aplicar un conjunto de políticas, instrumentos e indicadores para salir del subdesarrollo o llegar a aquella deseada condición del desarrollo. Una tarea por lo demás inútil. ¿Cuántos países han logrado el desarrollo? Muy pocos, asumiendo que la meta buscada puede ser considerada como desarrollo. Aquí haremos una pausa de descanso y continuaremos esta lectura en el párrafo. Los caminos hacia el desarrollo no han ido en el problema mayor. Pausamos.